buenos días a todos. Yo voy a centrar la charla más en la experiencia clínica, haciendo algunas correlaciones, y mi campo es la atención de niños con vulnerabilidad social y familiar. Así que, bueno, vamos a ver qué tienen que ver todas estas cosas con esto que estamos diciendo. Lo que propuse es desarrollo infantil, efecto del vínculo temprano en el neurodesarrollo, haciendo hincapié en aspectos clínicos, básicamente. Cuando aspectos clínicos, uno puede hacer referencia en diferentes artículos a que determinados genes determinan determinadas situaciones de conducta o modificaciones de conducta. Hoy en día eso está bastante en revisión, ¿no? Como que relación directa de algún tipo de alelo específico puede predisponer. Estamos haciendo una abstracción de otra serie de situaciones que pueden inferir. Estos genes también, la idea que nosotros teníamos hace 10 o 15 años era que codificaban, era como la receta de cocina, que codificaban absolutamente todo lo que nosotros teníamos. Hoy en día sabemos que son escasos los genes y para nuestra enfermedad de importancia son exactamente igual a de una alga o de algún ser bastante primitivo. ¿Codifican qué? Codifican proteínas estructurales y codifican enzimas. Todo lo demás se obtiene del ambiente que nos van a dar elementos nutricionales y que nos van a dar también afecto. El ambiente va a propiciar todo esto. Por supuesto que los genes van a promocionar y a modificar moléculas, organelas y células. Básicamente cuando hablamos de esto hablamos de neuronas, pero no nos olvidemos del papel importante de la glía, de la neuroglia, ¿sí? De las diferentes formas que pensamos que eran elementos de sostén y hoy en día son muy importantes, inclusive como factores sintetizadores de factores neurotróficos. La otra cuestión es que el sistema de célula aislada, está integrado en un sistema o en un circuito, y cada vez eso se le está dando más trascendencia a los circuitos cerebrales. Y los circuitos cerebrales son dinámicos, más allá que se pueda establecer con mayor frecuencia en determinados momentos, pero se pueden desarrollar hasta inclusive el final de nuestros días. En la adultez también puede haber modificaciones de circuitos. Un circuito claro es cuando un ciego, un no vidente, uno determina por un PET a ver si registra la actividad en el área visual, no lo hace por razones obvias en el área visual primaria, pero las áreas visuales secundarias y terciarias cuando está leyendo braille se activan por otra vía que no era la vía visual, sino que es la vía táctil. Esto está integrado en red, la red modifica las conductas, y las conductas que tienen que ver su interrelación con el ambiente va a dar una experiencia de satisfacción o no, y eso a su vez modifican permanentemente los genes, las expresiones genéticas. Antes entendíamos a los genes como situaciones, digamos, de una situación binaria, se prendían o se apagaban. Hoy en día sabemos que se prenden y se apagan de acuerdo a determinadas circunstancias del ambiente. Y eso determina a su vez una reorganización, o sea que es algo muy dinámico, que tiene que ver en un tiempo que para las situaciones neurosensoriales y los órganos de los sentidos es mucho más acotado, y los primeros 2 años implican una situación de emergencia donde esto se va a jugar, pero que luego se va a reacomodar durante larga parte de la vida y sobre todo en la vida de la infancia, inclusive en la adultez. Esto se acompaña de síntesis de neuronas, de diferenciación, de migración, de cómo se producen las sinapsis o las comunicaciones de las neuronas, cómo se produce la apoptosis o la remodelación de esa sinapsis, la mielinización y por último el fenómeno de apoptosis. O sea, fíjense lo complejo, no nos vamos a detener en esto, pero esto, digamos, no se termina en los primeros 1000 días, sino que se van acompañando, inclusive hay neurogénesis
en tratamientos de personas adultas con depresión, en las cuales se han olvidado determinadas cosas y el volver a recordar implica de que hay algún proceso subyacente de neurogénesis que había sido a su vez negado a partir de apoptosis, a partir de un fenómeno traumático. Entonces, a mí me interesa entender que estamos dentro de un programa, la vida, que es multifactorial, que tiene múltiples factores y que continuamente está cambiando y es transgeneracional. Cuando nosotros atendíamos las situaciones de violencia, nos decía la doctora Diana Goldberg, la que creó la unidad de violencia familiar, que las situaciones de violencia no la teníamos que entender en papá y mamá, sino que cerraba el círculo con el abuelo. Bueno, o sea que hay una transmisión transgeneracional de conductas y también hay una transmisión transgeneracional en los genes, como hoy se ve en la epigenética. El fenómeno gestacional, que es tan importante y que forma parte de un proceso muy trascendente, donde no necesariamente los episodios traumáticos que una mujer puede padecer sean transmitidos al niño o al feto, digamos. Esto no necesariamente, porque la placenta actúa de una manera reguladora, ya sea produciendo hormonas o produciendo enzimas, porque inactivan los corticoides, o sea que la madre puede tener un nivel de corticoides y de cortisol muy alto y el bebé puede tener un cortisol muy bajo. ¿Qué quiero decir? Porque después vamos a adentrarnos a esto, el cortisol como un marcador biológico que habla de situaciones de estrés que puede en forma crónica dañarlo al niño en varias áreas y que bueno, mantener los niveles estables es bastante bueno. La etapa postnatal temprana, antes se pensaba que solamente era la madre la que iba a buscar proximidad hacia el niño. Hoy en día se sabe que el niño tiene muchas habilidades comunicacionales, prefiere la cara de la madre o caras femeninas a caras masculinas, inicialmente a muy temprana edad, sin hablar de la primera hora o el periodo crítico que se entiende después de nacer, en el cual todos los sentidos del bebé están muy expuestos. Están los estudios de Meltzoff de cómo el niño en los primeros 10 o 15 días de vida puede imitar conductas y gestos de la cara de un adulto. Está también la exposición que un niño colocado en el vientre de la madre tiene posibilidades, luego de nacer, dirigirse hacia el pecho y ubicar la teta de la madre y tomar, sin que la madre haga algo activamente, aunque sí una situación de sostén. Los famosos 1000 días que están representados, esta teoría de Barker que tiene que ver con cómo el estrés podría determinar un fenotipo ahorrativo y hace que como un chico que tiene un bajo peso para la edad gestacional es más proclive a, si no atendemos esa problemática y lo alimentamos como alimentamos a otros chicos, la posibilidad de cuando sea adulto, ese fenómeno ahorrativo le va a desencadenar fenómenos de trastornos metabólicos, enfermedad coronaria, hipertensión y diabetes. ¿Sí? Estos 1000 días son las 40 semanas de vida gestacional más los 365 días de los primeros 2 años. ¿Se juega mucho en estas situaciones? Sí, pero no son los únicos momentos. Y a veces entramos en una especie de paranoia respecto de qué tenemos que hacer y apuramos un montón de cosas y lo ponemos en un sistema de activación enérgica sin entender otras necesidades de los chicos a esa edad. Necesidad de juego, de esparcimiento, de estar en un momento de relajación con su familia. La infancia, donde se pueden producir también fenómenos de mucha tensión y efectos traumáticos. La adolescencia, donde se cierra el proceso del neurodesarrollo
Y me parece que es importante, y la adultez también, ¿no? Como posibilidades de cambio, ¿no? Porque todos pensamos, son los primeros 1000 días o algunos, como estoy pensando en la adultez, pero tenemos que pensar que todo el ciclo vital de uno tiene posibilidades de cambio. Por supuesto, son más dificultosas en la medida que vamos avanzando en el tiempo. Estas situaciones, se habló antes del factor ambiental, puede estar atravesadas por diferentes tipos de traumas, ¿sí? El trauma es el resultado de un evento o una serie de eventos o un conjunto de circunstancias que es experimentado por el individuo como perjudicial o peligrosa para su vida, ya sea física o emocionalmente, y que los efectos adversos que produce tienen efectos duraderos sobre el funcionamiento, el bienestar físico, mental, social, emocional o espiritual, ¿no? Los traumas tienen 3 elementos que son importantes: el evento, la experiencia, cómo vivió esa persona el evento, y los efectos que produce. Tenemos que tener en cuenta que no todo trauma va a provocar un efecto negativo. A veces los traumas a uno le da la sensación, pero el niño puede tener respuestas adaptativas que no le generen la suficiente trauma o un efecto en su psiquismo. Lo que sí, traumas que provocan efectos, los efectos son acumulativos y duraderos durante toda la vida. Esto es importante. Muestro esto porque el modelo, más cuando uno habla de trauma y habla de estrés, habla de eje hipófiso hipotalámico suprarrenal, donde los glucocorticoides son las enzimas efectoras de esto. Frente a un evento adverso, se liberan, más allá de la percepción de la situación que es peligrosa para sí, lo que va a hacer el organismo va a liberar sustancias que va a preparar al cuerpo para responder rápidamente, ya sea para luchar, para huir, para quedarse frisado, de diferentes maneras. Ese sistema está regido inicialmente en el hipocampo con la liberación de una hormona liberadora de corticotropina que se llama CRH. Ese CRH va a ir a la hipófisis, a la adenohipófisis, y va a producir una hormona que se llama ACTH, y esa ACTH va a ser la que va a ir por vía sanguínea a las glándulas suprarrenales y va a liberar cortisol. Ese cortisol hay receptores de cortisol solamente en la glándula suprarrenal. No, hay receptores de cortisol en un sinnúmero de organismos, en el páncreas, y digo por la relación con la diabetes que puede haber, en los intestinos, en los músculos, en el cerebro mismo. Esa situación, normalmente, cuando aparece el evento, se libera ese cortisol, y ese cortisol lo que va a ir también es al cerebro, y va a ir al hipocampo. En el hipocampo hay receptores. Esos receptores lo que van a hacer es el apagado de esto, reciben niveles de cortisol, inhiben la liberación del CRH y se apaga todo el sistema. O sea que el episodio de estrés es un episodio agudo donde hay un pico y luego va descendiendo progresivamente. ¿Qué sucede en el niño traumatizado? En el niño traumatizado ese eje no se pudo desarrollar adecuadamente. ¿Cómo es? La forma es que los receptores de este tipo de glucocorticoides que tienen que estar en el hipocampo y que son los encargados de apagar, no se sintetizan adecuadamente. ¿Dónde se sintetizan? Se sintetizan el último trimestre del embarazo, básicamente. Y lo que hace, al tener menos receptores, menos posibilidades de apagado de cortisol y más cantidad de cortisol en sangre, con los efectos dañinos que pueden suceder. Acá está claro, a la izquierda está como ante una situación de estrés, se activan rápidamente los corticoides y luego bajan rápidamente. Hay un nivel normal, condiciones basales, en el cual
se sintetizan normalmente porque los corticoides son necesarios para la vida, no es solamente para enfrentarnos a una situación traumática. Entonces, tenemos un nivel circadiano, o sea que se liberan 20 minutos o 30 minutos al despertarnos, es el pico máximo, luego va bajando y el nivel más bajo de corticoides lo tenemos normalmente media hora después que entramos en el sueño. A la izquierda, en el medio, en azul, esos picos que hay son situaciones agudas de estrés, picos repetitivos de estrés. Pero puede ser que se pierda esa adaptación, entonces las respuestas del estrés, que tienen que ser también altas, van bajando el nivel de corticoides. Abajo tenemos cuando el nivel de corticoides se mantiene crónicamente, y hacia mi derecha tenemos cuando los corticoides están bajos. ¿Con esto qué quiero decir? La situación en la cual hay un pico de corticoides y este desciende se llama estrés agudo. Cuando el pico de corticoides se mantiene es estrés crónico. Cuando el corticoide está abajo es el estrés postraumático, que es un paradigma para los investigadores. ¿Por qué? Una respuesta amenazante para la vida no tiene el correlato suficiente de cortisol. O sea, la respuesta somática es inadecuada respecto a la percepción de daño que percibe la persona. ¿Sí? Esta situación de estrés postraumático no aparece inmediatamente luego de aparecida la amenaza. Hay un periodo silente, que pueden ser de varios meses o de varias semanas, en el cual primero apareció el episodio del estrés crónico, luego desapareció y finalmente aparece esta situación de estrés postraumático. El estrés postraumático puede aparecer frente a situaciones amenazantes o desgraciadas en la vida, no solamente el maltrato. El otro fenómeno que es importante es el fenómeno epigenético. Cuando nosotros tenemos los genes, decíamos que lo que nosotros hacíamos sin variabilidad se iba transmitiendo de generación en generación. Hoy en día, y a partir ya de hace 20 años, se sabe que lo que hace un padre puede llegar a tener repercusiones en su propio cuerpo, o lo que hace una madre en su propio cuerpo, puede tener repercusiones en las generaciones futuras. Les pongo un ejemplo. Se pensaba, bueno, yo fumo porque quiero y no va a pasar nada. Todavía no se sabe, pero el paradigma de las modificaciones epigenéticas puede abrir este panorama. Lo que hizo Miney fue agarrar un grupo de ratas. En azules son ratas que son buenas cuidadoras y en amarillo son ratas que son abandónicas. En estas ratas lo que hizo fue medir los niveles de cortisol frente a situación de estrés. En las ratas azules tenían una respuesta adecuada frente al estrés, en las ratas amarillas tenían una respuesta inadecuada, o sea, se elevaban los niveles de estrés de los corticoides que tenían, que en ese caso es la corticosterona. Lo que se hizo, esto es una síntesis porque no había dos grupos, había varios grupos, pero bueno, finalmente lo sintetizó en grupos de buenas madres de ratas y grupos de malas madres de ratas. Lo que hizo fue cruzarlos y puso a las ratas que venían, a los hijos de las ratas que venían de buenas cuidadoras, las cruzó con malas cuidadoras. ¿Sí? Y al revés, a las hijas de malas, de malas cuidadoras, las cruzó con madres buenas cuidadoras. Y ahí vio que el entorno, el lamer por lo menos 20 minutos, 3 veces por día, a las crías que venían con una genética mala, hacía que modificaban su estructura epigenética y la respuesta al cortisol era adecuada. Era como si se comportaban de una madre cuidadora. Y lo que pasaba al revés, cuando la genética predominaba, a pesar de que las madres no los cuidaban, las crías tenían buena respuesta. ¿Qué quiero decir? Cuando el entorno es favorable, puede haber cambios epigenéticos. Según esto, habría que ver después cómo se continúa. Si el entorno no es favorable, predominaría lo genético. ¿Sí? Hay una aplicación que es interesante respecto al estrés y estas cuestiones, que tienen que ver
que hay una modificación epigenética en la placenta y en la expresión de los genes de esta enzima que les hablé anteriormente, que tiene que ver la que metaboliza el corticoide. O sea, que una mujer embarazada puede, frente a eventos adversos, modificar o no la expresión, el prendido o el apagado de esa enzima. Tan importante como que si está baja, aumentan los niveles de corticoides que pasan de la placenta al feto y eso produce más daño. Hoy en día se está trabajando en esto, en la expresión epigenética de estas situaciones. Principio del neurodesarrollo, no me voy a detener, Ezequiel habló algunas cuestiones. Genes versus influencias ambientales. Digo, cada vez hay más evidencia que las influencias ambientales son importantes. Y digo, y la historia hace que hace 1100 años solamente el 5% de la población, si bien tenían genes, no sabían leer. Entonces, el ambiente hizo que facilitara de una manera la expresión de estas cuestiones. Hay ejemplos que no me voy a detener. Desarrollo secuencial, desde las estructuras más básicas, tronco del encéfalo, que son las que guían nuestras funciones básicas, hacia después el paliocerebro, en el cual está la amígdala, que recién hablaron, que tiene que ver con las emociones, y finalmente el neocerebro, o la estructura de la corteza, que puede planificar, que puede pensar, que puede posponer y que puede dirigir las acciones. Las situaciones secuenciales son que estructuras más jerárquicas inhiben y controlan las estructuras más bajas. Esto, para los que trabajamos situaciones de violencia, es trascendente. ¿Por qué? Porque frente a un chico que alguna situación traumática ocurrió cuando había un desarrollo de las estructuras amigdalinas, muchas veces el lenguaje no podemos entrarle terapéuticamente. Y quizás el abrazo, el arrullo, el hablar más bajito, es importante. Desarrollo actividad dependiente. Esto se ve en los aspectos sensoriales fundamentalmente. Si una persona es estrábico y no se le tapa el ojo, que no fija, el cerebro lo que va a hacer no puede tener dos imágenes en simultáneo que no coinciden. Lo que va a hacer va a atrofiar aquella que no registra adecuadamente. Y las ventanas de oportunidades versus la ventana de vulnerabilidad. Digo, yo creo que siempre hay que intentar, sabiendo que las respuestas son quizás no las adecuadas. Pero miren, nosotros tenemos chicas de 10 años que fueron desamparadas totalmente. Y uno dice, bueno, no hacemos nada o trabajemos a media máquina, y la verdad que lo que nos dicen y las respuestas que obtenemos son increíbles. La verdad que creemos que tuvo alguna figura de significación en alguien. No lo sabemos bien de quién fue, pero también apostar a creer que a veces hay situaciones, hay personas que se acercan y que forman parte y que estos chicos se agarran y a partir de ahí pueden empezar a trabajar. Y por último les digo, ¿por qué hay que trabajar en esto? Y bueno, porque hay un estudio ACE, no me voy a detener, pero es un estudio que es una población cautiva en Estados Unidos, que todos los años se tienen que hacer controles de salud. Son personas que de los 30 años, ahora tienen 60 y pico, todos los años se tienen que hacer. Lo que se le hizo fue hacer una encuesta autoadministrada, que eventos adversos en la infancia, no necesariamente de maltrato, pero por ejemplo, alguna situación de terremoto, hay muchas de maltrato, pero hay situaciones que no, o que el padre estuvo encarcelado, o que la madre no estaba, o que se murió. Bueno, el score se contesta, son 10 preguntas, por 0 la negativa, por 1 si está o no está. El score puede ser lo máximo 0, lo mínimo 10. Miren lo que contestaron, ahí están todos desglosados. Y lo que se dice que respecto de personas que tienen un score 0, los que tienen 4 o más, tienen 12 veces más de intento de suicidio, 7 veces más de ser alcohólico y 10 veces más de tener un uso problemático de drogas. Entonces lo que dice esta estructura es que las experiencias adversas va a producir alteraciones
en las áreas sociales, emocionales y cognitivas, que va a llevar a la adopción de ciertas conductas de riesgo, que va a llevar a enfermedades metabólicas, cardíacas y por último la muerte temprana. La exposición a abuso sexual y verbal produce 3 veces más riesgo de depresión. ¿Cuántos hay? Y la depresión es un flagelo que cada vez está más en aumento. Bueno, habrá que ver cuántos de estos se puede trabajar preventivamente en los centros de primera infancia, tratando de ver cómo se puede hacer. Y el abuso físico incrementa el riesgo de abuso de sustancias. Y por último, ¿cuáles serían los caminos que yo veo? Miren, me deprime mucho trabajar en prevención secundaria, terciaria y ahora cuaternaria. Los efectos adversos de las campañas de difusión respecto a la educación sexual son nefastos. Los chicos, en vez de confiar, cada vez desconfían más de otros porque dicen, no, tené cuidado, en vez de decir, bueno, ojo que el problema está dentro de tu familia, por ejemplo, no sé la forma que se puede. Pero lo que está demostrado es que la ida a las casas de promotoras sociales durante un largo tiempo es la medida preventiva más adecuada. Y con esto termino, 5 minutos si puedo. Susan Walker hizo en Jamaica, en Kingston, en una población de niños pobres, tomó a 120 chicos que tenían problemas del desarrollo. Estaban con una talla debajo de los 2 desvíos estándar. Lo que hizo fue, semanalmente, llevar una trabajadora social y los dividió en 4 grupos. Un grupo control, un grupo que le dio 1 kilo de leche, un grupo que le dio estimulación y un grupo que le dio estimulación y la leche. Se vio que el darle la leche, si bien tenía efectos a corto plazo, a largo plazo no había grandes respuestas. Se vio que el acompañamiento de la estimulación fue la que logró respuestas. Y le estoy hablando de un estudio que se hizo, empezó en el año 88 y lleva 22 años de desarrollo, en el cual tuvieron muy pocas pérdidas, y lo que sí se demostró es que no solo hay rendimientos claros por medio de WAIS, de WISC y de WISPI cuando correspondió, las áreas de inteligencia fueron mucho mayores cuando se estimuló adecuadamente. ¿Y quiénes las estimularon? Era ir a la casa, hablar, estimular y alentar aquellas conductas que eran buenas, no llevaban juegos ni nada, sino que armaban juegos con los elementos que había en la casa y eso fue muy, muy eficaz. Me parece que ese es el camino que por ahí tendríamos que ir, más allá de que hay otros estudios en Colombia y otras cosas, pero no hay mucho más que eso. Así que bueno, les agradezco y después... Para Ezequiel hay 2 preguntas. La primera es, ¿qué factores de contexto generan que la genética incida menos en los patrones de capacidad de control en contexto de pobreza? Si se pueden enumerar algunos factores. Y la segunda es, ¿cómo relacionamos el concepto de autocontrol con los conceptos del super yo de Freud y con el habitus de Bourdieu? Menos mal que no me hicieron a mí. La primera, hay 2 respuestas. Una es si la autorregulación es solamente el control, la estimulación cognitiva es muy importante, el estrés tiene grandes efectos en el desarrollo de la corteza prefrontal, y obviamente el tipo de crianza que tienen los niños. Y no solamente no estar expuestos a abusos, sino también recibir afecto positivo y recibir consistencia. La niñez es un momento donde un chico aprende causa y efecto del mundo desde la gravedad, causa y efecto de sus propias conductas y la de los otros. Es esencial que los padres sean consistentes. Y es muy difícil en un entorno cuando una madre soltera tiene 2 trabajos y los chicos están rompiendo la casa, ser consistentes, porque el día siguiente, el fin de semana, la madre vuelve a ser amorosa, está descansada y el lunes a la noche les pega una trompada. Es muy difícil lograr y pedir, exigir esa consistencia paternal en un entorno en el cual los padres están estresados. Y después, si se entiende la autorregulación
como el resultado de este diálogo entre emoción y control, el afecto sigue siendo importante, el estrés sigue siendo importante, pero también hay una cuestión de supervivencia básica, que es necesidades básicas no solo humanas sino biológicas tienen que estar satisfechas. Y no tiene que haber amenazas de muerte o de peligro inmediatas, porque ya sea que haya escasez de comida o haya incertidumbre de comida, eso hace que el organismo, la mejor respuesta que tenga frente a todo, sea la inmediatez. Y la inmediatez se va a quedar pegada para el resto de la vida. Entonces la inmediatez funciona siempre y cuando el mundo sea así por siempre. Pero después va a haber un desfasaje entre un chico que se desarrolló para lidiar en un mundo de escasez y de repente aparece McDonald's. De repente aparece la heladera llena. O al menos la heladera llena al principio de mes. Entonces, lo que es adaptativo en un mundo se vuelve mal adaptativo cuando las condiciones cambian. Y después la otra pregunta de Freud y de Bourdieu, no pueden apagar el video para esta, porque no quiero quedar pegado. Me parece que, bueno, la verdad que no soy un estudiante estudioso del psicoanálisis, pero me parece que hay ciertas cosas en común entre el superyo y la autorregulación, en cuanto el superyo tiene una carga del ideal del yo, lo que uno quisiera hacer, ¿no? Pero también el superyo es por ahí la parte más consciente, pero hay una parte preconsciente que es el efector, el que te hace los mecanismos de control, tal vez. Y ese por ahí es donde está la mayor superposición con el concepto de regulación desde esta perspectiva. Después hay otras cuestiones de la parte inconsciente del superyo, tanática, y que además que no sabría dónde corresponderla en este marco. Pero hay una cuestión también que la intención, con las mejores intenciones no hacemos mucho. Todo el mundo tiene las mejores intenciones el lunes a la mañana en cuanto a lo que quiere hacer esa semana, a cuánto ejercicio va a hacer, qué bien va a comer. Y la intención predice muy poco el comportamiento si uno tiene esta capacidad implícita, que no tiene palabras, esta capacidad de controlarse, ¿no? Entonces, el ideal del yo es incapaz de consistentemente poder controlar la conducta. Y realmente no conozco suficiente de las definiciones de hábito de Bourdieu para poder relacionar con la otra parte que es la parte más emocional, donde el hábito es fundamental en la continuación de el mantenimiento de una conducta, pero realmente no sé las sutilezas de esa definición para poder compararla. Lo que sí es importante saber es que cuando un hábito se convierte en hábito, se independiza de la recompensa en cierta medida. Entonces es más difícil de erradicar y más difícil de eliminar. Cuando alguien aprende que ir por este camino siempre me encuentro con semáforos verdes y llego más rápido, llega un punto que ya no importa si es más rápido o no, que uno lo va a hacer ya porque ya está acostumbrado y ya pasa por una parte del cerebro que va en automático. Esta parte que es muy importante para la economía cerebral, después si ese hábito no es positivo para uno es mucho más difícil de cambiar. Pero bueno, Bourdieu tendría que saber más. Así que el que hizo esa pregunta me gustaría saber después en el 1 a 1 cuál es la definición. Esta es para el doctor Inzar. En primer lugar, ¿por qué creen que está en aumento el abuso sexual infantil y a qué se lo atribuye? Y luego, si aplican el concepto de resiliencia, ¿de qué modo lo favorece o alimentan en espacios de pobreza y de maltrato o abuso? Respecto de las estadísticas, la verdad que no contamos con estadísticas ciertas de saber si hay aumento o no. Lo cierto es que
una encuesta que se hizo, una socióloga, María Inés Miligiotti, que es una investigadora en el área de la infancia maltratada, y a estudiantes universitarios de la ciudad de Buenos Aires, que tomó diferentes universidades sobre situaciones de abuso, fue en el año 2011, terminó su proyecto, y dice que el 20% de las mujeres y el 13% de los varones sufrieron alguna situación de abuso. Había tenido un trabajo anterior, hacía 10 años atrás, y no daba mucha diferencia. De cualquier manera, me da la sensación que todos tenemos la percepción de si hay mucho o hay poco, de acuerdo a lo que nos impactan en los medios, o la información, o lo que profesionalmente vemos. Si nosotros tenemos 3 casos de abuso, decimos cuánto abuso que hay. Pero bueno, me parece que con este estudio hay bastante para, digamos que son muchos los casos, y no son, y menos del 10% de estos casos van a atenderse a algún lugar. Eso por un lado. Por otro lado, las situaciones de abuso que son atendidas en lugares adecuados, y luego interviene la justicia penal, en menos del 1% de los casos hay una sanción contra el abusador. Y me parece que de esto tenemos que estar preparados todos, porque si no entramos en desánimo, y tenemos que estar convencidos de que no haya una resolución para él no implica para nuestro paciente que el fenómeno haya ocurrido, con lo cual habría que separar estas dos situaciones. Respecto de las características de resiliencia, sí, son la resiliencia como capacidad de salir fortalecido frente a una situación traumática, la vemos en la clínica, y la vemos muchas veces sin entender. Por ahí algunos decimos, bueno, esta chica tiene un montón de factores para salir adelante. Sin embargo, no responden tan bien como frente a otras que sí lo hacen. Y nosotros tenemos situaciones de abuso por ser un centro de referencia de niveles socioeconómicos altos, medios y bajos. Les puedo garantizar que quizás la respuesta terapéutica y adecuada y resiliente la encontramos más en medios socioeconómicos bajos que en medios socioeconómicos altos, donde se oculta y se descree más en la palabra de las víctimas, y muchas veces se recurren a recursos terapéuticos y decir que la palabra del niño, como que el niño miente, o la niña fabuló o inventó. Me parece que eso también lo tenemos que tener en cuenta. En cambio, en el nivel socioeconómico bajo quizás se expresa más fácilmente, no hay mucho recurso, salvo el Estado que puede estar interviniendo, y puede ser una respuesta más adecuada. Pero bueno, es mi experiencia. Una última también para Javier Lindarte, relacionada con la de recién. Teniendo en cuenta la expresión del gen, y lo que afecta en la psicología de un niño, el estímulo materno o de un ambiente hostil, ¿qué posibilidades hay de que en la pubertad pueda salir fortalecido teniendo en cuenta la nueva plasticidad neuronal? Todas tenemos que tratar de apostar a eso. Lo cierto es que otra cuestión importante es los efectos, que algo se nombró, los efectos terribles de la falta de estimulación, ¿no? de la negligencia sensorial. La situación de violencia más clara también es el maltrato emocional, y eso también está mucho en las clases medias altas. La no disponibilidad de un papá, de una mamá, y quizás ahí la figura de apego es alguien que cumple una tarea doméstica, por ejemplo. Lo importante es quién está, lo importante es la figura. Y nosotros vemos como que el trauma, cuanto más chico es en la situación de abuso que le sucedió, más posibilidades de daño. Daño en su sexualidad, porque su representación de su sexualidad está traumatizada, daño en considerarse ella como la elegida porque algo habrá hecho y las culpas que habrá tenido. Y me parece eso en la adolescencia va a haber que retomarlo terapéuticamente.
nosotros estamos viendo ahora cómo chicos que fueron asistidos a los 4 o 5 años por situaciones abusivas, ahora en la adolescencia volvieron porque se juega mucho de esto y hay un recrudecimiento. No porque haya permanecido, sino por los efectos que ha dejado la situación abusiva cuando eran chicos. Bueno, muchas gracias al doctor Galarza y al doctor Indar.